hijo? Muy bien, amigo. Bienvenido a otro capítulo de Disonantes. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo dice? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo realmente. Muchos hablamos de esto, pero creo que a veces no lo sabemos cómo aterrizar porque abarca demasiadas cosas, ¿no? El logotipo. ¿Qué es un logotipo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia? Queremos analizar como todos estos Ujú. puntos. Y bueno, podemos abarcar hasta marcas personales, ¿no? Ya Sí, desde el inicio de la historia que vienen siendo casi, casi las firmas, hasta lo que viene siendo una marca personal, ya hasta un rostro casi puede ser un logotipo. sí, Este, creo que ha evolucionado bastante exacto. el concepto de logotipo. Ujú, Creo que ha sido un elemento que se ha, pues vemos todo el tiempo en nuestra época moderna, vemos el logotipo en todos lados. Las marcas lo utilizan, los negocios pequeños, grandes, masivos lo ujú, utilizan. Pero queremos profundizar un poco de por qué se utiliza. ¿Por qué ujú, tú deberías de tener un logo o por qué no deberías de tener un logo? ¿Estás de exacto, acuerdo? sí. Porque creo que se ha generalizado el uso del logotipo, pero no todo el mundo tiene por qué utilizar un Ujú. logotipo, ¿sabes? También hay que saber qué es un buen ¿Y qué es un logotipo, qué es logotipo? un mal logotipo. Ah, exacto. Al final, pues claro que vamos a llegar a conclusiones, vamos a aterrizar como muchos conceptos, pero vamos a ir desglosándolo, desmenuzando. ¿Y por qué no empezamos ya de una vez, no? O sea, ¿desde dónde viene la historia del logotipo? Bueno, el logotipo nace en Mesopotamia. Ah, ¿a poco sí? Allá nos vamos a esos momentos de la historia de las primeras comunidades Ajá. humanas, donde la misma dinámica comercial que se estaba sucediendo en esos momentos, Ujú, pues da el origen a que tú, como alfarero o como un método de registro, ujú. tuvieras la necesidad de tener una marca, de que la gente se diera cuenta que ese producto Le pertenece le a... pertenecía o lo había hecho alguien, ¿no? En Ándale. este caso, imagínate que tú eres el alfarero, Sí. tú quieres decirle al mundo que ese es tu producto o eso es lo que tú haces, ese es tu trabajo Ujú. y pues necesitas una marca para que la gente sepa que esa pieza Ujú. tú le hiciste. Básicamente era para identificar a la persona que lo creaba Ujú. y pues ya tenía un estilo que se identificaba, ¿no? Entonces ya con esa firma se concretaba como Sí, sí, el sí. sello personal, ¿no? Entonces ya la gente que lo ubicaba o que quería como tener ese estilo, ese producto ya en su casa, pues claro que va a buscar al más chido, Al ¿no? mejor, Al sí, al que mejor. le quedaba más bonito su jarrón. Ajá, y el que ya tiene un renombre también, Sí, ¿no? Porque claro. también eso va generando un estatus en los artistas o como se viera en ese entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues también tener el contexto que en ese momento de la historia de la humanidad, Ujú, pues eran comunidades no tan grandes. ujú, Entonces fácilmente podías identificar la marca de una persona o sí, sí, de un artista o de un alfarero, ¿no? ujú, exacto. Entonces, si tu trabajo era de calidad, pues fácilmente era probable que te identificaran por la Ujú. marca del jarrón. Y ya se Y estas atribuía, marcas, sí. pues, eran complicadas de falsificar, digamos, Ujú, o de replicarlas, porque si eran a base de unos sellos cilíndricos okey. que se plasmaban en la arcilla húmeda, ya cuando se secaba, pues quedaba el registro, pero pues podían ser escritura, ¿A mano? cuneiforme, que le decían Ah, okey. ellos, que eran las primeras formas de escritura, Ujú. o algunos símbolos o Como representaciones sellos. ilustrativas, ajá, Ujú. sí, 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 de Entonces, algunos. ¿eran impresos o Este, dibujados? eran tallados, o sea, el cilindro era tallado Ujú. y pues colocabas ese cilindro en la arcilla, lo colocabas, Y generaban una profundidad, ajá, y ¿no? generaba un impreso, exactamente, y Ajá. ya cuando se secaba la arcilla, pues quedaba Ujú. plasmado el sello pues sí, en la pieza, ¿no? Entonces Pues eso era sí, como el primer.
el primer logotipo, ¿no? El acercamiento primer como al acercamiento. logotipo, ¿no? Porque ni siquiera se conocía como tal Pues sí, no era el el concepto. término, Sí, ¿no? no, y ni siquiera se hacía de manera Consciente. como, bueno, Tal vez sí, ¿no? O sí sea, consciente, pero pero bueno, tal vez consciente no sabemos, quién sabe. pero no se hacía de la misma forma que se hace actualmente. O sea, que Ujú. nosotros ya lo hacemos consciente y hacemos todo un universo de marca, Sí, ya ya se hace, ¿no? en Entonces, un branding es ajá, como la piecita así como exactamente. a resaltar, Sí, ¿no? en ese momento solo era como, Ujú. quiero identificarme, que la gente me conoce, ¿cómo lo hago? Pues mediante esta marca que voy a hacerle aquí A este, a mis productos ajá, y ya, ¿sabes? O sea, sí. solo era eso. Y Ya pues este obviamente ese sistema fue sistema, tan ajá, popular que pues fue fue evolucionando y permeando, se fue evolucionando justamente, evolucionando. ¿no? Sí, sí, sí. Y justo por eso empieza a crear como este concepto del logotipo. O sea, la palabra logotipo está compuesta de dos partes, que es logos y tipos. Ujú. Logos viene de un Del del griego griego, exactamente. conceptos. Ajá. Ajá. Que viene siendo palabras tal cual. Ujú, Entonces, logotipo significa palabras. ujú. Y por otro lado tenemos el tipo. Los tipos son estas cositas chiquitas que tenían en las imprentas antes para poder formar frases, palabras, libros completos. Ok. Y bueno, al querer hacer las imprentas más eficiente y más rápido el sistema de impresión, empezaron a hacer palabras completas o cosas que se podían reconocer como sellos de forma completa. Y entonces, logotipos ya representaba como la palabra y tal vez ya era como la marca de una empresa o de una editorial, ¿no? Ujú. Y ya con esto se fue como eficientando la imprenta y fue como se fue permeando este concepto de logotipos, ¿no? Fue avanzando también Sí, o así. sea, ya analizando un poquito más a profundidad el tema del logotipo, pues es un concepto que no es tan viejo. O sea, la imprenta en México tan solo llegó en el 1500. O sea, realmente tenemos muy poco, muy pocos años Ujú. teniendo un sistema de imprenta y eso llegó. Sí, Todavía faltaba, o sea, faltaron muchos años más adelante para que se pudiera consolidar como una industria. sí, Obviamente el continente europeo nos lleva muchísimos años de ventaja en ese aspecto, pero aquí en México se adoptó, o digamos que es una industria relativamente nueva. sí, así es. Y pues poco a poco también se fueron como, pues, evolucionando, ¿no? Poco a poco fueron creciendo como los conceptos, ya después no fue solo un metal, así como fundido para que fuera un logotipo, ya después fue creándose como más universos alrededor de un logotipo y o sea, se concreta en ¿cómo se llama? En un branding, ya en una identidad de marca, ya Sí, en logotipos, en formas, en colores, en más conceptos que se adhieren al logotipo para que sea un universo completo. claro. Y a ver, el logotipo, ¿en qué momento se, se empieza a utilizar como de una manera más comercial? Bueno, este, voy a pedir ayuda a ChatGPT Sí. porque el logotipo, bueno, aquí me menciona que en el siglo XX ya empezó como más como una profesión la gente que hacía logotipos. Ujú. A mediados del siglo XX aparecen diseñadores que convierten el logotipo en una herramienta estratégica y me menciona figuras claves como Paul Rand, Por Saul Rand, claro. Bass Sí, sí. y Massimo Vignelli. Y empiezan a diseñar identidades para corporaciones enormes y pues bueno, ya lo ven como una identificación más que una decoración. Ya se Sí. empieza a formar este sistema más que mencionaba que es como un universo alrededor de toda esta imagen de logotipo. Sí, me sorprende que hayas mencionado el nombre de Paul Rand, porque Paul Rand es el padre del Mm, diseño gráfico. así O es. sea, sí, está interesante que haya salido ese nombre ahí. En algún momento tenían que salir, ¿no? Sí, sí, sí. Logotipo de manera comercial,
Se empieza a popularizar más Ujú. en la revolución industrial. Ajá. En Okey. la revolución industrial, donde, pues, el crecimiento económico, pues, empieza a surgir, pues sí, por la creación de todos los mecanismos industriales que vivieron en esa época, pues sí hubo la necesidad comercial de empezar a identificarse. Ujú. Entonces, ya existían previamente antecedentes de logotipos, pero en ese momento fue cuando se empezó a industrializar la manera del uso del logotipo de manera comercial. En productos como cajas, ¿no? En productos Cajas, como carros, carros, etiquetas, ajá, para mandar cosas, para ubicar como de quién es el quién, qué exactamente. cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un logotipo de una cerveza que es Ujú. el logotipo más viejo que existe. Okey. Y ese logotipo, ahorita te busco la fecha, es de, o sea, si ustedes lo ven, igual si tenemos oportunidad lo colocamos Agregamos una imagen ahí agregamos de una imagen, ajá, referencia. de referencia, pero el logotipo más antiguo registrado fue de Ujú. 1876 ¿Cómo era? A ver, y es de una cerveza. Literalmente solo vamos a analizarlo. es un, es un triángulo, Ajá. triángulo ascendente Ujú. y abajo con letras manuscritas, muy estilo Coca-Cola, Ujú. dice Bass, que es una cerveza. Igual les comentamos si tenemos oportunidad, les dejamos Una referencia. una referencia. Y es muy característica de esa tipografía, o sea, es muy ubicable y bueno, el símbolo de triángulo es simplificadísimo, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. es difícil no ubicarlo, ¿no? Entonces, qué gran trabajo en ese entonces de esa época, ¿no? Sí, y simplificarlo y que y no sé si en ese momento tenían o sea, como un concepto de no, que no envejezca, que sea Ujú. atemporal. Ujú. Pero si no tuvieron ese concepto, porque creo que ese concepto de atemporalidad y de crear logotipos que perduren durante el tiempo es un concepto que es nuevo, Ajá. literalmente, bueno, relativamente nuevo. Que fue como llegando en su momento, ¿no? O sea, que no llegó de la noche a la mañana, fue Sí, exacto. creciendo, ¿no? Ajá, y que en ese momento, en 1876 Ujú. hayan tenido esa visión de hacer un logo sencillo que pudiera perdurar en el tiempo, pues se me hace una hazaña bastante, este, increíble, ¿no? Que bueno, también al no haber tantas cosas, Bueno, también, sí, sí, sí. es fácil como, bueno, esto que menciona, ¿no? Si das el primer golpe, golpeas más fuerte, ¿no? Ujú. Y pues creo que eso también es como de tiempos, pues antes, pues era más fácil innovar, encontrabas como algo Sí, que nadie había pensado y ya simplemente como lo desarrollabas, ¿no? Y actualmente ya todo está como bien pensado, o sea, ya todo está creado. Entonces, muchas de las veces es simplemente replicar o a veces es como agarrar muchas referencias, hacer un ujú. revoltijo o Sí, una una combinación. combinación, Ajá. ajá, de varias cosas y te agarras como de algo que es como su fuerte y ya con eso lo impulsas. Sí, sí, sí. Pero también han habido más desarrollos de logotipos, o sea, hay categorías incluso de logotipos, ¿no? Podríamos mencionar aquí algunas que son simplemente contexto, algunas que tienen dibujitos. Ah, sí, creo que es un tecnicismo, Ajá. pero es bueno saberlo porque luego a nosotros nos ayuda mucho saber eso para poder diferenciar entre lo que quiere el cliente y lo que Ujú. podemos entregarle, ¿no? Sí, exacto. Y tenemos eh, cuatro, cuatro Sí, cuatro variantes, categorías, ajá. que representan pues un logotipo. Hay diferentes Ujú, y hay unos que se pueden separar incluso de la imagen y otros que no. El primero que siempre se menciona es el logotipo. O sea, el logotipo es pura tipografía. Como su nombre lo menciona, es logo palabra, tipo es pues refiriéndose también a la tipografía, ¿no? ujú. Esto de las imprentas. El logotipo es el primero y es como uno de los principales. Generalmente se puede utilizar cada marca con el puro texto, pero hay unas en específico que no, que son los imagotipos, ¿no? Ah, no, isólogo, el Ajá, isólogo.
El isólogo es el que no se puede separar. Tenemos casos como, no sé si recuerdan el logotipo de Burger King, Ajá. que el anterior no se podía separar, no sé si al actual, pero el anterior sí era como un, Sí era la hamburguesa y ajá, adentro de la hamburguesa la estaba carne representaba el como texto, ¿no? el texto, De Burger King. ajá, y Entonces no funcionaba separado. esa marca no la podría separar del nombre, o sea, y ese es como el isólogo. El isotipo representa otra parte muy importante que es como el iconito. Vamos a poner de ejemplo que es el más común, el de Nike, Nike o Apple, Apple, ajá. ajá, son los más comunes que se mencionan. Y este sí puede funcionar solito, ¿no? Puede funcionar la manzana solita, puede funcionar la paloma de Nike sola y entiendes la marca, la recuerdas, la puedes relacionar a cómo se llama el nombre de esa misma marca, ¿no? Y al último que tenemos es el imagotipo, es como este mismo complemento del texto y del isotipo, Ujú, y es como la fusión de ambos, ¿no? sí. Este es uno de los más utilizados eh, en mi profesión, Y ese personalmente. sí se puede s- utilizar de manera separada, ¿no? Así es, También. se usa de manera separada. Y pues es como, creo que de los más chidos porque siento que se puede adaptar en muchos formatos, ¿no? Ya sea horizontal, vertical, circular, cuadrado, incluso. Ujú. Este, y puedes agregar varias variantes, ¿no? También, Sí, está interesante el imagotipo, justo por eso que dices, porque puede funcionar o nos permite a los diseñadores o a los creadores del branding ujú, poder tener un elemento muy reconocible, ujú, bueno, dos elementos muy reconocibles, tanto el isotipo como el texto, digamos, ujú. y los puedes utilizar en diferentes aplicaciones y funcionan los dos de diferente manera. A comparación de, por ejemplo, me dijiste que se llamaba Imagotipo, isólogo. el isólogo que no funciona, pues por separado. Tienes que tener el elemento Ujú, siempre unido al texto o al nombre de la marca. sí. ¿A ti te gusta hacer logotipos? Eh, Personalmente, o sea, no es una de mis tareas favoritas, Ujú, pero siento que sí, está muy interesante, está padre poder hacer una imagen. Me gusta más crear la marca en general, ujú. o sea, no solo como un logo, Sí, una identidad. una identidad, exactamente. Creo que hay más valor en crear toda una identidad de marca que solamente un icono que te va a representar. Y aquí quiero hacer un paréntesis ya que mencionas esto de la identidad. El logotipo es una parte pequeña incluso de lo que es una identidad, ¿no? Una Ujú. identidad incluso es una parte pequeña también de lo que es un branding. Un branding ya es como lo más completo que pueden llegar a adquirir en una Sí, empresa para hacer una marca completa, ¿no? Hay brandings incluso que también son pequeños a comparación de otros, o sea, depende de la marca que vayan a utilizar, que vayan a representar el diseñador, tienen que fijarse también en esas cosas. sí, creo que hay mucha confusión allá afuera entre diseñadores y también gente de a pie, digamos, gente que no es diseñador, Mortales, mortales, simples mortales. muggles, que te piden a veces que hagas un branding queriéndote pedir que hagas una identidad visual Ujú. o que solamente le hagas un logo incluso. Sí, Los, eso ya será un tema de otro capítulo. Hoy vamos a estar enfocados en los logotipos ajá, y bueno, es que brandings y las identidades gráficas dan mucho de qué hablar, ¿no? Entonces, por sí, eso sí, también quiero que lo abarquemos en otros temas, pero hoy que nos concentremos mucho en lo que son en los los logotipos. logotipos, ok, me late. ¿Hay un logotipo que sea tu favorito? Un logotipo que sea mi favorito. Creo que, bueno, no sé si sea mi favorito. O sea, Ujú, no creo que todavía no lo he pensado demasiado de si sí. ponerlo en la categoría de mi Es favorito. como cuando te preguntan qué película es tu Ajá. favorita. Es difícil, o Es, sea, ni siquiera se sí, puede, pues. sí, es dificilísimo, sí, sí, sí. Porque hay muchos logos muy buenos. Pero sí, a mí me gusta mucho el logotipo de Corona. Órale. El de Corona siento que es muy bonito. Tiene como un estilo.
colonial. colonial, ajá, exactamente, pero por alguna razón funciona, o sea, se funciona Ujú, actualmente porque se siente como un logo con carácter, ¿sabes? ujú. Podría ser que uno de los logos que por lo menos tengo identificado que es un logo muy, muy estético y muy buen trabajado. Sí, y está desde 1925. Ahorita lo busqué aquí en Google, igual y si fallan los datos es por Google. Entonces ya tiene bastantes años y no sé si lo pensaron en ese entonces, pero, o sea, se sigue viendo actual, puede que hayan modificado el empaque, pero al final el logotipo sigue siendo intacto y tiene como este toque que ya mencionábamos colonial y también le hace sentir como esta nostalgia, aunque esté a una marca que no se haya actualizado, ¿no? Sí, sí ha habido algunas variantes en el diseño del logotipo, Ujú. pero no han sido tan drásticas. Sigue manteniendo el Sí, concepto. sí, sí. O sea, como, bueno, ahorita, no sé si tú te enteraste, pero en estos últimos años han surgido muchas marcas que han cambiado o han actualizado sus logotipos y los cambian de manera muy drástica. O sea, tal vez pongamos el ejemplo de Corona, que es un logotipo pues con remates y con líneas que podrían considerarse que ya no está actualizado, Ujú. pero eh, las marcas actualmente han apostado por logos más minimalistas, justo por el tema de la temporalidad, Ajá. pero creo que muchas veces, el tema del minimalismo le quita mucha personalidad a la marca. Yo recuerdo ahí dos, ahorita, la de FreePic, Ujú. que es un banco de imágenes, inteligencia artificial y Ya se hace vectores. muchas cosas ya. Sí, o sea, muchas cosas. Y también otra es Jaguar, la marca de coches. Esa También. también se actualizó y tenía ciertos toques que tú mencionas bien, correctamente, que eran como muy personalmente, como que le daban esa Ujú. esencia de lujo, ¿no? Se modernizaron tanto que se ve como ya vacío. Entonces, este punto que mencionas se me hace muy importante e interesante también, porque el minimalismo a veces es bueno, pero cuando lo sabes aplicar en Aplicar. el momento preciso, en el tiempo preciso, en la marca precisa, o sea, no es nada más porque tienes que verte actual, o sea, actualizar los logotipos vienen con esto del rebranding, ¿no? Es un concepto completamente nuevo y difícilmente a veces, este, marcas como estas que se ven muy coloniales o como esa esencia como que es más conservadora, se van a lo extremo que es muy moderno, entonces también Si no hay te una rompen, transición, ajá, te rompen con esa esencia que ya tenían claro. y ya no hay lo que pues percibías antes. Sí, cuando son marcas que ya están muy posicionadas y que la gente ya tiene en su subconsciente una imagen de ellos, los, las personas que se tienen que autorizar esas decisiones tienen que ser muy, muy cuidadosos porque el cambiar drásticamente el estilo de su imagen principal, o la imagen que los identifica, que en este caso sería su logotipo, puede jugarles en contra, Ujú, más porque hace una disociación entre la imagen que ellos ya tenían familiarizada y ujú. luego se las cambias. Hay este choque entre, me quitaste algo que yo ya sentía familiar. O sea, no digo que no haya casos de éxito que les haya funcionado, pero hay que tratarlo con pincitas y ver en qué posición estás. Sobre todo todas estas polémicas surgen en marcas que ya son muy fuertes en el mercado. Ujú, A lo mejor si tú tienes una tiendita y dices, no, pues no me gustó mi logo, puedes tener una libertad más amplia de poderlo cambiar porque no hay tanta gente que ujú. asocie tu marca con ese logo, tal vez, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que también existen en los logotipos son estructuras, o sea,
Ya mencionábamos las categorías de logotipos que existen, que es el logotipo, isotipo, imagotipo, isólogo, pero también hay otras estructuras que se pueden utilizar, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, estructuras de guías, estructuras de retículas, figuras de triángulo, figuras de círculo, y todas esas figuras al final que estén haciendo como las yuxtaposiciones, que es como tener un cuadro, un círculo, lo yuxtaposiciones y como que hacen un hueco ahí, ¿no? Eso es como la yuxtaposición. Eh, Todas estas figuras, el círculo, el cuadrado, también representan una connotación. Entonces, construir desde una estructura que ya tengas como la idea de qué quieres representar, te da esa sensación también en el producto final del logotipo. Es decir, ¿no? O sea, en resumen, si una marca es como muy orgánica, tiene que tener figuras orgánicas. Si Ujú, una marca es muy de seguridad, tiene que tener, por otro lado, la parte de más cuadrada. ujú, Si es una que es como más íntegro, el círculo representa perfectamente, ¿no? ujú. Este concepto, ¿no? Y que es a lo que voy, o sea, hay que planear también qué comunicar con el logotipo para que podamos transmitir lo que buscamos, ¿no? Otras de las cosas que también complementan al logotipo es la tipografía. Las tipografías también comunican. Comunican muchísimo. Al final, lo que Ajá, dices tiene mucho sentido porque tenemos todas las formas están asociadas a cierta connotación. connotación, exactamente. Todas las formas tienen esta relación con cierta connotación. Entonces, nosotros como diseñadores o la persona diseñadora, pues tiene que tener esto en cuenta para poder diseñar el logotipo. Bien dices, o sea, nosotros, si tú eres una empresa de seguridad y quieres transmitir que eres una empresa profesional, que te comprometes con, obviamente, con tu servicio, que es la seguridad, el, la persona que se encargue de diseñar tu logo o el diseñador tiene que pensar en eso y buscar en en la relación colectiva, o sea, todo Ujú. lo que nosotros pensamos para poder asociar ciertas figuras con el mensaje que quieres dar. Por ejemplo, en este caso tú pusiste el de seguridad, pues las figuras o las formas cuadradas, las formas que no tienen tanta curva, pues se asocian con algo más rígido, con algo más Ujú. profesional, ¿no? Así es. Pero, bueno, y podríamos dar muchos más ejemplos, ¿no? Así, sí. Pero básicamente eso es como lo que nosotros también hacemos y comunicamos a través de las Ujú. formas. Y justo, o sea, no es una regla así Sí, también no, como no, no tan a es. seguir. Puede haber una marca de seguridad, no sé, de seguros médicos o seguros de vida, que también tengan esta parte orgánica, pero ya se están reflejando la otra parte más humana, Sí, que pues también te da la seguridad de que pues vas a poder confiar en esa empresa. sí, todo depende de lo que la gente, bueno, la Ajá. empresa quiera comunicar. Y más que la empresa, el concepto, El ¿no? O sea, concepto de la también empresa, sí. el diseñador ahí aporta mucho en qué concepto van a estar transmitiendo la marca como tal. El cliente puede que te dé muchas herramientas como para que tú llegues a esas decisiones, ¿no? También Ujú, tú tienes que leer qué te está diciendo para que puedas como llegar a estas conclusiones. claro. Sí, sí, sí. Sí, el cliente al final, pues es el que, bueno, si te toca conversar con las personas que en teoría tendrían que tener el concepto de la marca pues muy bien, muy claro, pues ellos te tendrían que guiar cuál es pues lo que ellos quieren comunicar en su imagen, ¿no? Ya Ujú, a esa información, pues tú ya sabrás qué proponerles, ¿no? ujú. Así es. ¿Alguna otra pregunta que quieras agregar, hermano? Yo tengo aquí A varias. ver, bueno, yo te quiero hacer una, A a ver. ver si tú qué opinas. ¿Las marcas actuales crees que hayan perdido personalidad contra las marcas que se hicieron hace algunos años? Sí, creo que pasa algo como similar como con la música, ¿no? O sea, hemos Ujú. escuchado a artistas actuales y nos cuesta darle oportunidad, pero ya que perduran en el tiempo, es cuando
dices, ok, tienen algo más que decir, ¿no? Y bueno, o sea, también perdurar en el tiempo no solo representa lo que es la marca, o sea, representa también una administración bien manejada, ¿no? O sea, ¿qué logos reconocemos actualmente, ¿no? Los más populares son obviamente Apple, Nike, Adidas, estas deportivas como Pero McDonald's, McDonald's, ajá, sí, todas estas marcas, FedEx, Coca-Cola, Starbucks, Starbucks, así es. Shell, ujú, la de la conchita esta. sí, la gasolinera, Ajá. Las hemos identificado porque han perdurado en el tiempo, o sea, sí han tenido como polémicas. polémicas, o sea, muchas cosas como extraordinarias para que en el tiempo de hoy estemos hablando constantemente de esos, ¿no? O sea, han sacado marcas, o sea, ¿cómo se dicen? Productos que siguen como en la mira, que siguen viéndose actuales, y eso también refleja como la visión de la marca, ¿no? Tal vez no hayan renovado su logotipo porque ni siquiera lo necesitan, pero sí han construido otras cosas más, Ujú. como, no sé, algunos tenis de colección o, pues sí, seguir manteniéndose, ¿no? Sí, ¿y crees que los logos de ahora sí han perdido personalidad o no? Es que es subjetivo, ¿no? Depende de quién lo haga, depende también, o sea, si fue Por una ejemplo, marca que ajá, fue nada más local, pues puede que tenga su personalidad, pero sí, no va a crecer tanto porque solo es un producto local, no sé, que vende elotes ujú, en su casa y pues ya tiene su marquita de elotes ahí en su casa y no necesita más y su logo puede que tenga mucha personalidad. Y no significa que también que sea bueno, ujú, simplemente que tiene personalidad porque es lo que representa este su cultura también. claro. ¿Tú qué Sí, opinas? hay como que se ha permeado una idea de que los logos deben de ser, como bien mencionamos, minimalistas, que deben de ser sencillos, que se deben de, Ya sé de por dónde entender. vas. El minimalismo puede llegar a ser simplemente flojera. Ajá, entonces, como que hay empresas que lo han logrado de manera buena, o sea, efectiva, que conectan con sus Ajá, valores, con lo que ellos quieren comunicar, sí, pero como que se ha adoptado esta idea del minimalismo para hacer logos sencillos y pues tal vez venderlos muy caros, ¿no? O sea, no sé, pero me da esa impresión, o sea, que los logos tan sencillos a veces no hacen conexión con la empresa y aún así te los venden, ¿no? Como logos, pues, que pueden funcionar o contemporáneos. contemporáneos o como actuales, ¿sí me explico? Ajá. Sí, esto que mencionas es como muy significativo porque sí, o sea, el minimalismo creo que hay que volverlo a mencionar. El minimalismo no es menos es más, creo, o sea, sí lo mencionan mucho, pero el minimalismo creo que yo lo resumo más en que es conceptualizar un todo en una cosa chiquita que te represente esa cosa chiquita, un todo. Ok, que está muy complicado. Exactamente, o sea, hacer un resumen, a mí me costaba un buen en la secundaria, en la primaria, que nos hacían resumir el libro de texto. Yo terminaba resumiendo todo porque todo se me hacía muy importante. Y bueno, para mí era importante, para el profesor no, pero Ujú. para mí significaba como mucho todo lo que mencionaba los párrafos, ¿no? Después me di cuenta que era muy malo resumiendo. Tú rayado todo el Ajá. libro. Pero para mí en ese entonces era Sí, importante. claro. Entonces, en conclusión, o sea, el minimalismo funciona, pero tienes que saberlo aplicar, ¿no? Y, y creo que este fenómeno que se ha popularizado o hemos visto mucho en la actualidad, sí ha creado una sensación de pereza creativa en los logos. Se volvió moda el El minimalismo, ¿no? minimalismo, ajá, exactamente. Y, pero también creo que es un péndulo. O Ujú. sea, como todo lo que Como es, las como modas. las modas, vamos a regresar a
meterle un poquito más de personalidad, más de carnita, dirías tú, Ujú, a los logos de tal vez formas no tan estructuradas, formas más orgánicas, ujú. que ya hemos visto algunos Las logotipos propuestas. así, pero creo que sí vamos a empezar a ver un poco más de logotipos de ese estilo, Ujú, porque como ya todas las marcas, bueno, no voy a generalizar, pero muchas marcas están utilizando este tipo de logos minimalistas y sobre todo las marcas de peso ujú. a las que todos mundos tenemos acceso, se crea como una idea general que así ya es la industria El y estándar. realmente no, o sea, el estándar o sea, es lo que tú quieras y al final uno como profesional de la comunicación gráfica, pues tendría que proponer un logo o una imagen que te diferencie de tu Del resto. competencia. Y Ajá. ahí es donde digo, ok, tienes que ser original. O sea, no importa si le copias, pero tienes que ser original en cierto aspecto. Y la inteligencia artificial lo que hace es copiar. Puede que tengas un concepto, pero al final está copiando de otras referencias que Ujú. ya se alimentó, ¿no? Y no hemos hablado de este tema de la inteligencia artificial en en este episodio, pero creo que también es digno de mencionarse porque yo he creado logotipos con inteligencia artificial. Pero no los vendes, ¿o sí? Sí, no. Sí, sí, sí los vendo. O sea, A ver, cuál es tu proceso de exacto. creación de un logo? Porque yo te conozco, yo sé tu proceso y Ujú, no solo los haces y como te lo regenere, ajá. lo entregas, ¿no? O sea, Es que, exacto, o sea, el proceso es lo importante, ¿no? Como nos lo venden las marcas, es que tú escribes tantito y te genera un logotipo y ya tienes tu marca. No, brother, o sea, es chambearle es 80,000 veces más más. O sea, profundo que eso. sí, mi proceso para crear un logotipo sí me ayuda con inteligencia artificial porque pues hay que generar más dinero. Hay que agilizar el proceso para Ajá, poder así es. resolverlo más rápido y por eso, o Ujú, sea, se vuelve un ciclo de así es. producción. Pero yo busco tener un concepto fuerte desde el inicio en mi cabeza. O sea, no tiene que tener como, bueno, vaya, la inteligencia me ayuda a tener como variedades de hacia dónde puedo dirigir, ¿no? Pero antes yo hago un análisis de qué colores pueden ser, qué formas pueden ser, qué quiero transmitir, qué formas puedo aplicar, ¿no? Incluso, eh, y texturas o qué quiero visualizar o qué ya quiero transmitir, qué quiero comunicar. Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer como profesionales es comunicar, seas diseñador gráfico, seas mercadólogo, seas de comunicación. O sea, lo que Ujú, quieres es transmitir un mensaje, ¿no? Los mensajes también se transmiten en flyers, se transmiten en un mismo logotipo. Y pues resumir, como ya mencionábamos, toda una empresa en un logotipo es complicado. Entonces necesitas tener un feedback, bueno, no es un feedback, más bien es como un brief ujú, de toda la información que has recabado y todo tu análisis para ir sesgando a lo que tú quieres dirigir. ujú. Entonces ya no voy a dar tal cual mis procesos, pero Sería sí, un capítulo ajá, de 3 horas. enorme. Incluso siempre modifico los procesos porque no siempre resultan las cosas como yo quisiera y siempre hay que meterle pues más mano a lo que te genera la inteligencia artificial. Nunca te vas a quedar con lo que te dé la primera. Hay que trabajarlo varias veces. Tienes que, incluso ya con lo que estés convencido de lo que te dé la inteligencia artificial, hay que pulirlo todavía un poquito más manualmente, ya sea con estructuras, este, pues agregando, no sé, guías, etcétera, etcétera. Hacer la retícula, la estructura, los espacios que quedan entre cada cosa, Ujú. cada letra, cada isotipo. Y bueno, ya teniendo un logotipo, este, pues creas todo el universo, pero pues como mencionaba, antes ya investigaste muchas cosas más. Sí, ya tienes en tu cabeza que a dónde te quieres dirigir Ujú. con el concepto de la marca.
Y también me funciona a mí mucho porque soy alguien que analiza 20,000 veces lo que no debería analizar tantas veces, con una sola vez a veces, o 2 o 3 Ujú. rápidamente sale, ¿no? Entonces, cuando ya le doy un contexto general a la inteligencia artificial, me hace un resumen. Es como cuando buscas en Google y te da el resultado más genérico. Sí. Entonces, te da el resultado más genérico, de ahí te agarras para poder transmitir eso, pero en cool. Ujú. Lo haces más chido, o sea, le das personalidad propia. No te vas con lo que te da nada más la inteligencia artificial, porque repito, está copiando otras referencias. Sí, al final, como dices, o sea, la inteligencia artificial, en el primer resultado, si es que tu prompt es muy básico, pues te va a dar una respuesta básica. Así. Sí, entonces necesitas profundizar incluso en la manera en cómo se lo pides para que analice más cosas y tenga consideraciones más profundas y te pueda entregar un resultado tal vez más, Sí. más acercado a lo que estás pidiendo. Ujú. Aún así, pidiéndole todas esas cosas, como diseñador tienes que trabajarlo aparte, Sí, porque no te entrega un resultado utilizable, o sea, te da el concepto y ya te puede mandar algunas referencias o imágenes que dices, ah, eso está padre, pero tú lo tienes que trabajar adicionalmente. adicionalmente, sí, justo. Sí, Y para lo que más me funciona esto de la inteligencia artificial es para hacer los mockups, para hacer las aplicaciones de marca, para hacer como referencias más visuales, porque antes hacerlo pues era súper complicado, complicado, ¿no? O sí. sea, si querías hacer una referencia de una hoja membretada, pues sí lo puedes hacer más fácil, pero si tienes ya más concepto como trabajado de que es este tipo de hoja, que quieres que esté en este tipo de fondo, con este tipo de iluminación, pues se te volvía súper complicado, ¿no? Porque pues, con inteligencia artificial, dándole esos términos que tú quieres, incluso el lente, el diafragma, o sea, puede ser tan específico que Como tú puedes, quieras. Sí, sí, sí. ajá, como tú quieras, que puedes llegar a resultados increíblemente locos, o Sí, en sea, eso sí le tengo que dar un punto a favor a la inteligencia artificial, ujú, porque como dices, antes uno tenía que sacar la cámara profesional o para poder sacar una hoja en blanco, bueno, en este ejemplo una, ajá, hoja de la hoja membretada. membretada, tomar la hoja en blanco en un fondo que a ti te gustara y utilizar esa imagen para poder montar el mockup. Pero ahora ya, o incluso si no tenías como esa paciencia de hacer tu fotografía, tenías que comprar bibliotecas de imágenes Ujú, para poder hacer tus mockups. Pero pues eso se traducía en más costos y así más es. tiempo. Ujú, Y la inteligencia artificial creo que es un punto a favor de que ya, este, con todos estos indicadores, bueno, indicaciones, perdón, ya te genera una imagen pues aceptable para poder hacer tu presentación y que tu cliente tenga una visión más gráfica de poder ver lo que va a tener, ¿sabes? ujú. Sí, sí, sí. Y pues hay más temas, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿tú crees que un logotipo necesite tener como un significado? O sea, como los tatuajes. O solo ser reconocible, o sea, que te puedan ubicar rápido. En mi manera de ver el branding, siento, bueno, creo que no debe de tener un significado como tal. O sea, el, yo he visto muchos eh, como explicaciones de por qué se hizo el logotipo y luego me saca de onda como cómo relacionan ciertas cosas con el logo. Por ejemplo, de que este puntito representa el sol porque no sé qué. Y me quedo así como, pero ¿por qué? O sea, Que me en qué perdí. momento ese punto representa el sol? ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, a veces creo que los diseñadores caemos como en la sobreexplicación o Ujú, sobre sí, sobre la sobreexplicación o el darle significado mm, de más al logotipo. Entonces, el logotipo para mí tiene que comunicar lo que la empresa es,
por ejemplo, en este caso voy a volver al ejemplo de los seguros. Si la empresa de seguros quiere representarse de una manera profesional, que son una empresa seria, eh, solo tomas como ese tipo de cosas y lo plasmas en el logo de una manera original, que se, que se destaque de su competencia, pero que siga transmitiendo esa profesionalidad y esa seriedad, porque hay empresas que quieren ser un poquito más, tal vez, más divertidas O más o más, hippies. ajá, cada empresa tiene su identidad Ujú. y nosotros les ayudamos a que su logo los represente de alguna manera, pero sí, mi principal razón del logo es que se diferencie de su competencia. Esa es como mi máxima. Ok. Y ya que mencionas esto, creo que deberíamos hablar también qué compone un buen logo o cuáles son malas prácticas de logotipos. Yo tengo ahorita como una que quiero sacar, es como que tengan muchos conceptos en un mismo logotipo. Es Ejemplo. decir, eh, un guía turístico de montaña, ¿no? O sea, quiere su logotipo y me dice que quiere un señor que esté atrepando un cerro, que tenga una cuerda, que se vea el sol iluminado y que tenga degradados y que el texto se vea muy grande y que hay otra persona escalando en una letra y luego que abajo haya una cuatrimoto porque también tiene cuatrimotros para llevar. Ajá, que tenga todos los servicios que tiene en el logo, ¿no? Esa es una práctica malísima, o sea, Sí, sí, también he visto muchos logos así. ajá, vimos unos de unas uñas que, por cierto, quebraron. ¿Habrá sido por su logo? ¿Quién sabe? Pero bueno, representa también mucho un logotipo lo que está haciendo la empresa. O sea, si no se sabe administrar, si no tiene conciencia de lo que es una marca como tal, Ujú. y la administración también si es mala, o sea, representa mucho. O sea, tu falta de comunicación buena es tu comunicación al final de cuentas y representa lo que estás transmitiendo ahí. Sí, creo que ahí también hay empresas que sí, como bien dices, o sea, el logotipo, o sea, si no le dedicaste el recurso a hacer un buen logotipo y que te representara de manera efectiva, si el logotipo es amateur, eso es lo que va a comunicar tu empresa. Al final, si te quisiste ahorrar unos centavos porque pues el primo de un amigo te lo vendía más barato y al final salió que pues no tenía la habilidad técnica para poder hacerlo y te entregó algo pues mediocre, pues eso va a representar a tu empresa. Ujú. Entonces, creo que es importante la calidad del personal que contrates para que haga este trabajo, porque al final es lo que vas a comunicar. Sí, justo. Y, y, y sí creo que hay mucho empresario que no tiene esta sensibilidad o no le toma la importancia suficiente que tiene y piensa que solo es, pues ya nada más porque tener ahí el logotipo, pero es sumamente importante porque si bien no es la primera cara que la gente ve, pero es la más reconocible. Yo creo que sí es como de las primeras, ¿no? O sea, si entras a una fachada y seguramente deben tener el logotipo, si te dan un impreso, pues ahí tienen ya sea una tarjeta de presentación, una hoja de membretada, tiene que tener el logotipo. O sea, Que ojo, si ¿eh? es una empresa formal Sí, sí, sí. Que ojo, aquí yo quiero hacer una aclaración, que si tienes un logo bueno, que tú dijiste, no, pues yo quiero este, invertirle en esto y que te hayan hecho el branding perfecto de tu empresa, pero si tu empresa no tiene el servicio o la calidad de servicio o producto, así tengas el mejor logo, no va a funcionar. ujú, Se tiene que haber una coherencia entre lo que estás mostrando, vendiendo, vendiendo ajá, ya y lo sea el que estás, servicio o ajá, y lo producto, que estás entregando. ajá, con tu marca, con tu logo, o Sí. sea, Luego, eso es uno de los conceptos que a mí más me frustra, porque en el área de marketing, mucho del éxito que nosotros podamos tener viene ligado al buen o mal trabajo
que haga la empresa en el tema de entregar su servicio o producto. Sí. Entonces, para nosotros poder garantizar un resultado bueno como área de marketing, si eres o te preocupas por hacer un buen marketing, tienes que preocuparte también por que los procesos del producto o de entrega sean buenos también, Ujú. porque de eso va ligado también el resultado que tú puedas entregar. Porque Es una como experiencia completa, ¿no? ajá, exactamente, porque tú puedes hacer las campañas y puedes tener los mejores, no sé, los mejores presupuestos y hacer campañas con influencers los más populares y lonas y lo que tú quieras, ¿no? O sea, Ujú, campañas ujú. de esparcimiento, lo que sea. Pero si al final El el usuario, usuario, cuando consume tu producto o el producto que estás ofreciendo, no le convence la calidad o no le convence la calidad del servicio, la persona que le atendió porque le hizo caras. exactamente, no va a regresar o no te va a volver a Ujú, comprar. O sea, nosotros captamos, pero ellos retienen. ujú. Entonces, eso es una de las cosas que más me frustra del marketing, porque muchas veces dependemos de, de lo que es, de las buenas prácticas que haga el negocio. Entonces, em, por eso es que muchas agencias de marketing no les gusta comprometerse con los resultados, porque muchas veces los resultados vienen ligados a esto. Y si Ujú. no hay si no hay buenas prácticas, pues está complicado darte buenos resultados si tampoco tienes resuelto ese tema. Si el equipo no está representando también lo que tú quieres transmitir en la marca, en el logotipo, en el concepto. Sí, sí, sí. Hay que llegar a conclusiones entonces de cuáles son las buenas prácticas en un logotipo. ¿Qué compone un buen diseño para un logotipo? Pues yo creo que más allá de lo que puedas hacer gráficamente, si tu logotipo comunica correctamente lo que la empresa busca, desde ahí ya ganaste. O sea, Esa es ya como es. la primera medallita que tienes que Ujú. cumplir. Sí, sí, sí. Que comunique Ujú. lo que el negocio o la persona que te contrató quiere que comunique. La segunda que yo diría es que se diferencie de la competencia. Porque muchas veces buscamos referencias y, y hacemos esa búsqueda en el mismo nicho pues sí, de la competencia del cliente. Y venimos haciendo lo que están haciendo la misma industria, ¿no? Su misma industria. Entonces, Originalidad. eso ya te pierdes entre todos lo mismo que está haciendo tu competencia. Entonces, necesitas pensar fuera de la caja y salirte un poco de eso, pero tratando de conservar. Por eso es tan difícil conceptualizar en un logotipo, porque tienes que, tienes que conservar ciertos lineamientos que tienes que poner en el logo, ¿no? O sea, que transmita eso. O sea, por ejemplo, si tu cliente quiere que sea, no sé, divertido, chalala, 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 tienes que atribuirle o tienes que buscar la manera de cómo comunicar eso, pero a la vez diferenciarte, pero a la vez entonces, llegar a un punto en el que puedas llegar a ese punto, Es hacer un resumen. es hacer un resumen exactamente, pues es complicado, Sí, es no difícil manches. llegar a ese resultado, por eso tienes que probar muchas opciones Ujú. y ya tú llegas a un resultado final, ¿no? Que ya es cuando le presentas y dices, mira, ya encontré esto, Sí. esto es lo que se puede lograr, ¿no? Ujú. O por lo menos así lo hacemos nosotros, ¿no? Sí Sí. nos lleva un poco más de tiempo, pero sí se resuelve. Al final queremos resolver, ¿no? Sí, Queremos. El diseñador resuelve, sí. al final de cuentas. Entonces, en resumen, es transmitir lo que la Ujú, marca representa. sí. Otra A es, ver, ¿pero todos necesitan un logo o no? ah, pues no sé, el taquero Don Luis, yo creo que no. Ahí poniéndole en su toldo, poniéndole tacos Don Luis Ujú, y tacos 2x1, ya con eso, la gente va a pasar y reconocerlos, ¿no? Pero pues el diseñador no va a trabajar con ellos. Puede que el de la imprenta le haga la lona, pero ujú.
no va más allá de un logotipo, no hay un concepto, tal vez ni siquiera quiera transmitir y su negocio va a generar dinero a madres, o sea, puede que funcione, pero realmente lo necesitan cuando ya quieren escalarlo a un poco más. Puede que sí funcione y genere dinero, pero si quieren escalarlo, sí tienen que tener una visión más allá y vender tal vez un concepto o tener ya algo que transmitir, una experiencia. Más que nada es eso, o sea, al final de cuentas es una experiencia totalmente el tú irte a sentar a comer unos tacos, o sea, es una Sí. experiencia totalmente. Si el menú está bonito, si las servilletas están brandeadas, si la mesa está diseñada, si Ujú. tiene lugares para tomarse fotos, si el mesero te atiende bien, si te explica bien, si el chef cocinó bien, o sea, es un Sí, conjunto, es un equipo al final que al final de cuentas está representado en el logotipo. sí. Entonces, ¿a quién dirías tú que sí requieren un logotipo? Empresas que quieren escalar. Quienes sí, los que quieran identificarse y hacer la diferencia, ¿no? Como tú mencionabas, tener un diferencial y potencializarlo es tener más poder de atracción para que la gente te vea. Sí. Y las marcas personales que ahora han Ujú. estado en auge, ¿necesitan un logotipo? Pues su logotipo al final creo que, bueno, en mi perspectiva es su cara, Ujú. cómo transmiten las ideas, cómo lo representan. Creo que al final sí viene siendo un logotipo, no tiene letras, pero tiene una figura, algo que puedes reconocer como su voz, Ujú. su esencia, su cara, y con eso creo que es un tipo de marca. Sí, al final recordemos que el logotipo existe por la necesidad de diferenciar el producto de otros, ¿no? Y que se conecte o que hagan la Ujú, asociación de que tu producto es de calidad. Entonces, si en tu marca personal, pues no vas a poner un logo como tal, porque tu logo ya eres tú. ujú. Siento que son esas cosas, Puede que lo acompañe un logotipo. lo acompañe exactamente, Ajá, pero no es. O sea, más el logotipo ya eres tú, ajá. porque tú eres esa persona única con la que van a ligar tu concepto, lo que ofrezcas, Sí, ¿no? O sea, sí, tu por ejemplo, contenido, si quieres. tenemos un podcast que es como el de Cristian Aguilar. Ujú, Su podcast es de neurodivergencia y lo que él busca es crecer justamente su marca personal. Entonces hicimos un logotipo para que posicionáramos el nombre de Cristian. Entonces está acompañado de un logotipo, pero pues representa una marca su cara. Su cara exacto. representa su esencia también. Sí, 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 es lo que más, la gente más se va a quedar Ujú, con él, o sea, con la forma en cómo habla, ujú. la forma en cómo comunica sus ideas, su rostro como tal, sus Sí. características físicas, y eso se vuelve lo reconocible en su marca. Ujú. Y las personas que después de ver un video de él lleguen a tener una conversación, puede que ya tengan una referencia de cómo se comunica, cómo pueden llevar una Exacto. conversación con él. Sí, 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 totalmente. Pues muy bien, no sé si tocamos todos los puntos, quieras Mm, tocar algo más, nos regresamos nos regresamos al inicio. a la historia del logotipo, porque creo que en entender cómo surge el logotipo, te da más herramientas para poder hacer mejores trabajos como diseñador gráfico. Ujú, Porque pues entiendes que eh, justo el logotipo nace de esta necesidad de conectar con personas, porque al final pues, somos humanos y nos conectamos con personas y que identifiquen tu producto con un símbolo o con un sello, pues te das una idea más clara de por qué existen los logos y por qué deberías o no utilizar un logo en tu emprendimiento o tu ujú. negocio, ¿no? Sí. ¿Tú deberías tener un logo? Yo no. Yo no. Yo no, porque me da flojera hacerlo. Sí, también hacer logos para uno mismo es un martirio porque no te convence nunca nada.
Sí, bueno, sí, entre creativos es más complicado, justo caemos Ajá. en este dicho de, ¿cómo dice? En herrero Eh, palo de en casa de herrero, puerta ajá, de de palo. palo. Ajá. Siempre queremos hacer referencias a refranes y nunca nos acordamos. Bueno, Pero bueno, sí, eso sí, ajá. siempre pasa eso, que no que no nos guste trabajarlos a nosotros mismos, pero es muy complicado a veces, este, llegar a casarnos con una sola idea, ¿no? Porque a veces tenemos muchos intereses o muchas cosas que queremos explorar y al final, pues no nos decidimos por cuál mejor definirnos, porque pues es muy complicado abordar todos los estilos y todos Ujú. eh, pues, pues sí, no tenemos claro qué queremos comunicar a veces Justo, o nosotros. sea, incluso a veces tenemos ideas contradictorias en nuestra propia cabeza que por eso mismo como que nos hacen choque en el Ajá, cerebro que decimos, pues sí quiero esto, pero también quiero esto, entonces pues se contradice, no puedo juntarlo porque se va a ver mal, ¿no? exactamente. Este, Sí, por eso es más fácil trabajar para alguien para más. alguien exactamente. Y por eso es importante a veces delegar esa responsabilidad Ujú, para otra persona, ¿no? ujú. Para otro diseñador. Así es. Porque es más fácil decirle a él, no sé, comprometerte con algo, con decisiones, de que no sabes qué, quiero esto, esto, esto y esto. Ya si él te entrega algo y dices, ay, pero es que quería esto, ya es tu Ya, rollo, ¿no? O sea, tú le dijiste que querías esto, esto y esto. Ya tienes que dejarlo, soltarlo, ¿no? hay un brief, se diseña, Exactamente. ni modo. Ni modo, te aguantas. Bueno, ¿con qué cierras este capítulo de logotipos? Logotipos. Primero, me gustaría cerrar que no todo emprendimiento, no toda persona necesita un logotipo. Creo que eso, este, me gustaría dejar que no toda persona necesita un logotipo. Primero tiene que analizar qué es lo que quiere hacer, cuál va a ser su producto, si su producto tiene la posibilidad de ser escalado y si tiene la posibilidad de ser escalado, ¿quieres escalarlo? Porque eso va a implicar también muchas cosas. Y Responsabilidad, sobre todo. justo. Y si realmente tienes esta ímpetu de tener un negocio o un concepto, lo que sea, más comercial, sí o sí vas a tener que pasar por este proceso de crear una marca. No solo un logo, una marca. Ujú. Porque el logo como tal, y eso sí quiero dejarlo claro, no va a funcionar, o tal vez en marcas muy pequeñas, pero si quieres escalarlo como lo estoy mencionando, no es suficiente. Tienes que trabajar todo un universo, todo un concepto, toda una identidad de marca. Obviamente ahí va a estar integrado tu logo, pero toda tu marca tiene que hacer coherencia con el concepto que definas. Entonces, eso, o sea, no todo el mundo requiere un logo, pero si quieres que tu empresa o tu emprendimiento sea más grande, Identificable. identificable, lo vas a tener que hacer en algún momento. Así es. ¿Tú? Pues yo para cerrar este capítulo quiero mencionar que un buen logotipo no es el que esté más bonito, no es el que esté más estético, es el que se recuerde mejor en base a la experiencia. Representa toda la marca, todo el equipo y hay que representarlo bien, ¿no? Un logotipo es nada a comparación de un concepto. Por favor, dejemos de hacer logotipos de belleza que tienen mil cosas, mil elementos. No hagamos logotipos vacíos, que sea como casi un flyer. Porque al final eso es lo que te va a representar. Eso es muy importante. Ajá, si quieres representar mala comunicación o que quieres transmitir todo en un momento, en un segundo, al cerebro también le cuesta trabajo digerir las cosas. Por eso se menciona mucho que menos es más, pero también el menos es más, hay que saberlo resumir, hay que saberlo transmitir y pues con esto cierro también el capítulo. Esperemos que las personas que también trabajen con nosotros entiendan este concepto tan complejo y si Ajá, no, ahí estaremos para explicárselos. claro que sí.
Pues bueno, amigo, terminamos el capítulo del día de hoy. Ujú. Espero les haya gustado. Espero se hayan, no sé, aprendido algo, hayan tenido, eh, no sé, Momentos de momentos, claridad. ajá, sí, momentos de claridad. Si es que tenían pensado tal vez hacer un logo, lo que sea, una identidad, pues bueno, O emprender. pueden emprender, pues aquí ya tienen como un acercamiento Ujú. al mundo de los logotipos, ¿no? Hacemos logotipos también nosotros, hacemos Claro. brandings, identidades gráficas, hacemos podcast también, por si quieren. Ahí estamos para servirle, pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. Sí tenemos podcast, sí tenemos. Compren, 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 compren. Sí, si les gusta la calidad de esta producción, de este podcast, contáctenos y les cotizamos la realización de su contenido, de su De su podcast, proyecto, de de su sus redes proyecto sociales, y sitio web. lo que sea, lo que necesiten. Pues bueno, amigo, nos despedimos. Por favor, comenten, suscríbanse, activen la campanita, recomiéndenos con su creativo más cercano para que el algoritmo nos recomiende. Y pues sin más, nos vamos, amigo. Hasta luego, amigos. Bye. Comenten el logo más feo que conozcan.